Gracia y paz, amados hermanos, ¿cómo están? El Evangelio de Lucas en el capítulo 24 nos muestra la historia interesante de dos discípulos que estaban retornando o estaban yendo hacia Emaús. Estaban desanimados, tristes, confundidos, desorientados, estaban en un momento difícil de su vida, en una crisis, por muchas razones, y entre una de ellas es porque ellos estaban decepcionados. Sí, como tú lo escuchas, decepcionados. ¿Decepcionados de qué? La palabra de Dios nos muestra que a lo largo del ministerio del Señor Jesús, Él caminó con sus discípulos, Él hacía milagros, sus discípulos veían las cosas que Él hacía, escuchaban las cosas que Él hablaba, y simplemente ellos tenían expectativas de que esas cosas se darían de una manera realmente grande, o no sé qué idea forjaron ellos de lo que acontecería. Lo cierto es que llegó un momento difícil en el que el Señor Jesús fue apresado, fue golpeado, azotado. Desde ese momento ellos ya se hacían varias preguntas, tal vez naturalmente. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo vendrán sus ángeles tal vez a liberarlo? ¿O el Señor con un soplido matará a los romanos? No sé. Pero eso no aconteció. Vieron a su Señor llevar una cruz, caer en el piso y luego ser crucificado de una manera horrenda y horrorosa. Vieron su cuerpo siendo desprendido de aquella cruz y sepultado. Y pasaron 3 días y no vieron lo que ellos querían ver. Entonces ellos estaban decepcionados. Decepcionados de no ver lo que ellos querían ver. O de que las cosas no salgan como ellos querían. Y entonces en medio de esa decepción enfrentaron crisis. Pero la Biblia dice que Jesús se acercó a ellos. Y luego de escucharlos, Él les narró toda la historia de cómo la Biblia revela a Cristo. ¿Y saben qué? Él les dijo: insensatos, tardos de entendimiento, torpes para entender. Jesús les dijo eso. Les dijo insensatos, ¿por qué? Porque ¿cómo es que ellos podrían enfrentar una decepción por algo que no sucedió como ellos querían? Ellos debían haber aprendido a confiar en Cristo. Debieron aprender a confiar en su poder y en su gracia. Sin embargo, estaban decepcionados porque las cosas no fueron como pensaban. Y por causa de ello perdieron la motivación, el motivo, el objetivo, el deseo de poder servir, de hacer su voluntad, de seguir con el proyecto, de evangelizar, de extender el reino de Dios. Estaban completamente desapasionados y tristes. Sabes, yo quiero decirte algo. Es peligroso asumir decepciones. Muchos tenemos facilidad de decepcionarnos. Se decepcionan con alguna actitud del pastor, se decepcionan con alguna actitud del líder, se decepcionan con alguna actitud de algún hermano en la iglesia, y por causa de ello se desmotivan. Cambian un elefante por un mosquito. Cambian el futuro prominente que Dios tiene para tu vida haciendo su obra. Porque la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos. O sea, el futuro que Dios tiene para ti por el creer es grandioso. El ser un instrumento de su gloria, de su poder. Pero muchos cambian todo ese futuro prominente por una decepción. Por algo que no fue como pensabas. Que no te gustó la actitud de fulano, que no te gustó la actitud de tal hermana, o no pensabas que iban a reaccionar de esa manera. Y es allí donde el Señor les dice: insensatos. Quizás a cada decepción que tú tienes y por el cual tomas decisiones de dejar la intensidad, la pasión en la obra de Dios, el Señor te diga desde el cielo: insensato. ¿Cómo puedes cambiar algo tan grande por una cuestión tan temporal, tan carnal, tan temporal? Que eso no acontezca en tu vida. Que este día sea un día en el que retomes fuerza, valor y alegría. Que tu alegría sea el Señor. Que nada te quite el gozo de tu salvación y del propósito que Dios tiene en tu vida. Y que puedas seguir avanzando firme. Y en lugar de irte hacia Emaús, puedas quedarte en Jerusalén. Porque grandes cosas van a acontecer en medio de la unidad del pueblo de Dios. En medio de tu iglesia. En medio de los planes que Dios tiene. El plan de llenar su casa con hijos e hijas. Llenar la tierra de su gloria. Vamos a trabajar para que la extensión del reino sea un hecho real y que veamos cada día la gloria de Dios manifestándose por la predicación del Evangelio. Que Dios te use de una manera grande y que sigas adelante. Bendiciones.